gusto verles, hermanos, después de no sé cuánto, pero gracias a Dios nos da la oportunidad de estar con ustedes. Siempre es un gusto verles, saludarles, ¿verdad? Caras que ya conozco desde hace tiempo, algunos quizás no muy conocidos, pero nos da gusto de todas maneras que estén aquí reunidos, hermanos, como un solo hombre para adorar a nuestro Dios en este día tan especial. Hoy es un día muy especial. ¿Qué fecha es hoy? ¿A qué estamos hoy? 22 de octubre. Estamos a 22 de octubre. Saben que esta fecha es muy importante. Es el descubrimiento. Es el descubrimiento de América. Hermano, estamos en el marco de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿verdad? Así que esta mañana, pues yo creo que todas las iglesias deberíamos estar de fiesta, celebrando este día maravilloso, 22 de octubre, un día como hoy, pero del año de 1844. ¿Qué sucedió? El gran chasco, ¿verdad? Y bueno, el gran chasco fue, en cierta manera, la base del surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a ir pasando ahí las diapositivas. Antes, ya poquito antes de que Jesús ascendiera al cielo, los discípulos le hicieron una pregunta importante a nuestro Señor Jesús. ¿Cuál fue esa pregunta? ¿Qué le preguntaron? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esto lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 6. De esa manera Jesús se despidió de sus discípulos y entonces ascendió ¿a dónde? Al cielo. Pero la pregunta es, ¿y ahora dónde estaba su reino? Los discípulos, desgraciadamente, el pueblo de Israel, el pueblo judío, tenía un falso concepto acerca del reino de Dios y pensaban que se les había prometido un reino que terrenal, ¿verdad? Un reino temporal. Y ahora que Jesús se va al cielo, dicen: ahora, ¿dónde quedó el reino? ¿Dónde quedó su reino? ¿Dónde está la esperanza? Las expectativas del reencuentro con Jesús. Pero dice más adelante en el libro de Hechos capítulo 1 y versículo 11 que mientras Jesús era elevado a las nubes, mientras ellos miraban hacia arriba, ¿qué sucedió? Dos ángeles se pusieron al lado de ellos. ¿Y qué les dijeron? ¿Qué les dijeron? Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y de esta manera, hermanos, la promesa de la segunda venida de Cristo se convirtió en la gran esperanza de los cristianos de todas las épocas. De hecho,
estas profecías bíblicas de todos los tiempos. Fue intensamente proclamado por los apóstoles, de tal manera que rápidamente empezaron a aguardar su cumplimiento. Y a lo largo de los siglos, esta promesa se convirtió en la profecía más estudiada de toda la palabra de Dios. Y saben, hermanos, que de esta forma surge un movimiento que se le llamó en aquel tiempo movimiento milerista. Entre el año 1840 y 1844 surge este movimiento multidenominacional que se les llamó milerista. Este grupo basaba sus ideas en diferentes interpretaciones de la Biblia, que dio como resultado el surgimiento de diversos grupos de seguidores a los cuales se les llamó adventistas. Y el mayor de los grupos, de estos grupos, se volvió conocido como adventistas del séptimo día. Los mileristas se consideran prácticamente una continuación del despertar internacional, con énfasis en la segunda venida de Cristo y en la proclamación de la proximidad del advenimiento, que se desarrolló casi de manera simultánea en muchos países a principios del siglo XIX. Los mileristas, que eran conocidos como adventistas, fueron seguidores de William Miller. ¿Quién fue William Miller? Pues un granjero de los del estado de Nueva York, en Estados Unidos. Era ministro licenciado de la Iglesia Bautista, que se destacó por su énfasis en la predicación del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Este ministro estudió detenidamente la Biblia por más de 15 años y a lo largo de ese periodo utilizó las Escrituras como su propio intérprete. Porque ustedes saben que la Biblia se interpreta sola, ¿no? Y este hombre utilizó solo la Biblia. Durante un periodo de 15 años se puso a estudiarla, siendo la Biblia misma su propio intérprete. Ya para el año de 1840, decenas de predicadores por el mundo estaban proclamando el regreso de Jesús sobre la base del estudio de la profecía de Daniel 8:14. ¿Qué dice? ¿Cómo dice esta profecía de Daniel 8:14? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería ¿qué cosa? Purificado. Saben, hermanos, que el mensaje de Miller y de los asociados defendían la siguiente idea. Ellos decían, bueno, ya que la tierra debe ser el santuario a ser purificado, bueno, pues entonces eso va a acontecer por medio del fuego. ¿Cuándo? Cuando Jesús vuelva. Entonces, la profecía de los 2300 días, que inicia ¿cuándo, hermanos? ¿En qué año? En el 457, en el decreto de Artejero. Así es. ¿Dónde termina? ¿Qué año nos lleva?
para el año de 1843, 1844. ¿Sí? Y ellos entonces decían: Jesús vendrá cerca de este tiempo. Y su venida será un evento como literal, visible, que precederá al milenio. Esa era en esencia el mensaje milenista. Después de años de estudio y expectativas cronológicas, uno de los ayudantes de William Miller, llamado Samuel Nock, escribió un libro donde identifica la fecha del 22 de octubre de 1844 como el día establecido para el cumplimiento de la profecía. De acuerdo a la conclusión de los milleritas, pues aquel era el día en que la tierra sería purificada por medio del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Así, decenas de millares aguardaron con paciencia la llegada del día identificado en la profecía, 22 de octubre de 1844. Cuando llegó ese día, entonces ellos esperaron todo el día entero, hasta la medianoche. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué sucedió? Jesús no vino. Y esto los dejó profundamente decepcionados. Y de esa manera se vieron forzados a admitir la existencia de algún error en la interpretación de la profecía del profeta Daniel. Y saben, hermanos, esto da lugar entonces al nacimiento de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cómo sucedió? Bueno, pues un grupo de los decepcionados. Yo me imagino que era un grupo pequeño. Miren desde dónde está la idea de los grupos pequeños. Bueno, antes, ¿verdad? Desde la iglesia cristiana. Pero aquí tenemos un ejemplo de grupos pequeños. Un grupo pequeño de los decepcionados, ¿qué hizo? Pues volvió a estudiar. ¿Sí? Con más intensidad, a fin de buscar comprender el evento profético. Y no tardó mucho tiempo para concluir que aunque la fecha del 22 de octubre de 1844 era correcta, el evento estaba equivocado. Era diferente. Estos creyentes entendieron que el santuario que iba a ser purificado, de acuerdo a la profecía de Daniel 8:14, no estaba en la tierra, sino donde, en el cielo. Jesús había entrado al lugar santísimo, pero allá en el santuario ¿qué? Celestial, para dar inicio a la obra del juicio. El R.G. White dice lo siguiente más tarde, aclaró y dice: el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del chasco de 1844. Esto lo escribió en el Camino a Cristo, en el Conflicto de los Siglos, página 419. Miren lo que dice la palabra de Dios, la siguiente filmina. Dice que cuando Cristo acabó la obra, completó la obra para la cual fue enviado, dice que
al cielo, ¿verdad? Fue llevado al cielo. ¿Para qué fue llevado al cielo? Dice ahí en Hebreos 7:25, ¿para qué? Para salvar perpetuamente los que por él se acercan. ¿A quién? A Dios, viviendo, ¿cómo? Para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Por siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que en su segunda venida Cristo aparezca sin ninguna relación ya con el pecado. Por segunda vez, sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que les sirven. De esta forma, hermanos, el gran chasco del 22 de octubre de 1844, que hoy celebramos, se convirtió en un mensaje poderoso, hermanos. Cuando Cristo murió allá en la cruz del Calvario, algunos pensaron que era un fracaso y no. La cruz, hermanos, es un símbolo de victoria. Y el chasco, hermanos, este gran chasco del 22 de octubre de 1844 se convirtió también en un mensaje poderoso. Es verdad que Jesús no vino como los milenistas pensaban, pero un pequeño grupo de creyentes decepcionados descubrió nueva luz bíblica, la verdad de que Cristo entró en la fase final de su ministerio sumo sacerdotal en el santuario celestial, después del cual Él vendrá finalmente para redimir a su pueblo. A partir de la comprensión de esta verdad, se identifica el nacimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A partir de esta comprensión, a partir de esta nueva luz que Dios les dio a este pequeño grupo, que se puso a estudiar con ahínco la palabra de Dios, identifica entonces este evento, el nacimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con su fe firmemente anclada en el pronto regreso de Jesús y en todos sus principios registrados en su santa palabra. Por lo tanto, hermanos, el día 22 de octubre de 1844, de hecho, es un marco de capital importancia para el nacimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por lo tanto, hermanos, proféticamente hablando, el año 1844 no puede ser minimizado, no puede ser pasado por alto o olvidado. Miren lo que dice la sierva del Señor, un párrafo muy conocido, clásico para los adventistas del séptimo día, que encontramos en Mensajes Selectos, tomo 3, página 183. ¿Qué dice? Al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo ¿qué cosa? Al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabado a Dios. Amén. Mientras contemplo lo que Dios ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro líder.
veremos la manera en que el Señor nos ha conducido. Mis hermanos, Así es. yo creo que ese fervor de nuestros iniciadores en aquellos años debe ser una motivación para nosotros. Deberíamos de estar emocionados, hermanos, apasionados por el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. No deberíamos de permitir que las cosas pasajeras de este mundo distraigan nuestra mente de esa gloriosa esperanza que tenemos como iglesia adventista. El pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que repitamos. A ver, vamos a repetir todos, vamos a repetir este pasaje. La última partecita donde dice no tenemos. ¿Ok? Y después de repetir, yo voy a decir Maranata. ¿Y ustedes van a responder? Muy bien. A ver, vamos a repetir. Ahí, todos juntos. 1, 2, 3. No tenemos nada que temer por el futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido. Maranata. Cristo viene. Que Dios los bendiga. Amén.